Esta conferencia comenzará a grabarse. Excelente tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia técnica en línea, con el tema Instalación Eléctrica Residencial, presentada por Condumex, aliado estratégico UNCE, la cual será impartida por el ingeniero Javier Jiménez Martínez, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos amablemente a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Ingeniero Jiménez, todo suyo. Gracias, muy amable. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Soy Javier Jiménez, asesor técnico comercial de Condumex Cables. Para Condumex es muy importante difundir las herramientas que hemos desarrollado para facilitarles el proceso de selección de cables. La sesión anterior tuvimos oportunidad de platicar acerca de nuestro catálogo interactivo, el cual es su asesor técnico 24/7, que se encuentra en internet, el cual tiene, pues como lo vimos en la sesión anterior, diferentes aplicaciones. Por ejemplo, les ayuda a calcular la capacidad de conducción de corriente, obtener los parámetros eléctricos de cables y, por ejemplo, también hacer el cálculo de tensiones de jalado. Ahora, en esta ocasión vamos a platicar acerca de la aplicación Proyecta Fácil, la cual les va a permitir diseñar una instalación eléctrica residencial en tan solo 10 pasos y de conformidad con los lineamientos que establece la norma de instalaciones eléctricas. Muy bien, entonces, sin más, vamos a comenzar. Y pues bueno, este espacio es de ustedes. Una vez más, muchas gracias por la invitación y comenzamos. Muy bien, antes que nada vamos a mencionar cuáles son los objetivos de esta presentación. Primero que nada vamos a recordar un poquito, vamos a comentar los riesgos mayores asociados a la utilización de las instalaciones eléctricas. Como todos sabemos, bueno, es muy cotidiano para nosotros el manejo de las instalaciones eléctricas residenciales, pero hay que estar conscientes de los riesgos que implica su utilización, entonces vamos a comentarlos. Y precisamente si nosotros diseñamos y ejecutamos una instalación eléctrica cumpliendo los lineamientos que marca la norma de instalaciones, pues vamos a asegurar que esa utilización de la instalación eléctrica sea segura para los usuarios. Después vamos a identificar 3 pilares que nosotros consideramos fundamentales para tener instalaciones eléctricas seguras. Después vamos a explicar cuál es la mecánica para manejar esta aplicación Proyecta Fácil, que les va a permitir diseñar su instalación eléctrica en tan solo 10 pasos. Existe un paso adicional que sería el paso número 11. Este paso consiste en editar las rutas optimizadas que genera la aplicación. Si ustedes deciden editarlas y modificar las rutas, ese sería el paso número 11. Si deciden finalizar considerando las rutas optimizadas que calcula la aplicación, nos quedaríamos únicamente en 10 pasos. ¿Y cuáles son los resultados que nos va a arrojar la aplicación? Bueno, nos va a arrojar el plano del alambrado, nos va a entregar el plano de tuberías, nos va a entregar un cuadro de cargas y también nos va a entregar un listado de materiales, ¿sí? Nos va a cuantificar los materiales, inclusive nos va a cuantificar la longitud de cada calibre que vamos a tener que adquirir para ejecutar esta instalación eléctrica. Muy bien, entonces, como comentamos, las instalaciones eléctricas, pues al utilizarlas conllevan ciertos riesgos que hay que tener en cuenta.
y principalmente la utilización de las instalaciones eléctricas, pues tiene dos riesgos mayores. El primero de ellos son las corrientes de choque, las cuales pueden ser por contacto directo o por contacto indirecto. La corriente de choque por contacto directo se da, por ejemplo, cuando una persona tiene contacto con algún elemento que está diseñado para transportar tensión eléctrica, por ejemplo, con alguna canalización. Entonces, la persona entra en contacto con la canalización y por el cuerpo humano fluye una corriente de choque. El otro tipo de corriente de choque se da por un contacto indirecto. Aquí tenemos un ejemplo, este puede ser un motor que tendríamos nosotros en una lavadora. Y entonces, si existe un defecto del aislamiento y esa carcasa se llega a energizar y llega una persona y toca esa carcasa, bueno, va a sufrir una corriente de choque, ¿de acuerdo? En este caso, pues el contacto indirecto se da cuando se energiza un elemento que no está diseñado para llevar tensión eléctrica. ¿Por qué es necesario considerar las corrientes de choque? Bueno, aquí vamos a ver una gráfica de los efectos que produce en el cuerpo humano la circulación de corriente en función del tiempo. Quiero que observen que básicamente la gráfica cuenta con 4 zonas. Vamos a hablar que la zona 4 es la zona, vamos a decir que peligrosa. En el eje de las X tenemos la corriente que circula por el cuerpo humano. En el eje de las Y tenemos el tiempo que esta corriente está presente en milisegundos. La corriente es en miliamperes. Entonces, vamos a ver que la zona número 4 es peligrosa porque estos valores de corriente a estos tiempos pueden generar en el cuerpo humano daños irreversibles, ¿de acuerdo? Vamos a hablar que la zona que se comprende entre las curvas en amarillo, pues es una zona que sí puede generar algún tipo de daño, no es permanente, es de manera temporal. Y las otras zonas, por ejemplo, la zona 1 y la zona 2, en la zona 1 vamos a percibir la corriente, en la zona 2 nos va a causar algún tipo de malestar, pero nada que ponga en riesgo nuestra integridad. Entonces, a partir de estas zonas, podemos entonces definir un nivel de corriente y un tiempo que podemos considerar como un umbral, es decir, el límite, sin que pues nuestra vida esté en riesgo, ¿no? Entonces, aquí tenemos definido como umbral 30 miliamperes a un tiempo aproximado de 400 milisegundos, ¿de acuerdo? 30 miliamperes, por ahí seguramente muchos pues han visto las características o especificaciones de los cargadores para los equipos celulares, pues esos andan alrededor de 2 amperes para los smartphones, entonces hablaríamos que en ese caso esos equipos entregan para la carga del teléfono alrededor de 2000 miliamperes. Entonces, quiero que comparen ese valor con el que tenemos aquí como umbral. Entonces, realmente, si nos ponemos a analizar esto, pues la corriente que podemos soportar sin que exista algún riesgo para nosotros es muy baja y el tiempo es muy corto, 400 milisegundos, ¿de acuerdo? Todo lo que está aquí del lado derecho, a partir de esta gráfica, perdón, del lado izquierdo, de esta curva en color verde, podemos hablar que es una zona segura. Muy bien. Ahora, el segundo riesgo mayor en las instalaciones eléctricas son las temperaturas. Son temperaturas altas que pueden provocar quemaduras, inclusive pueden ocasionar incendios o algún otro tipo de daño en los usuarios. Vamos a recordar que en el conductor se produce calor. A mayor resistencia eléctrica del conductor, pues vamos a tener mayor calor. Esto es bien conocido
por nosotros porque lo identificamos como pérdidas por efecto Joule o pérdidas que son también conocidas por I cuadrada R, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante considerarlo porque el aislamiento de nuestros cables, además de soportar el esfuerzo eléctrico, es decir, además de tener una función como aislante, pues también debe soportar entonces el calor que se produce en el conductor por ese paso de corriente, ¿de acuerdo? Entonces, como ustedes saben, los aislamientos, pues en general son compuestos plásticos y es por ello que les afecta la temperatura y es por ello que los aislamientos cuentan con ciertas temperaturas que hay que considerar. Son 3 tipos de temperaturas. Es la temperatura de operación normal, la temperatura de operación en condiciones de sobrecarga y la temperatura en condiciones de cortocircuito. Estas temperaturas van a variar en función de las características o del tipo de aislamiento que utilicemos. Estas que ustedes ven aquí son aplican para el aislamiento de policloruro de vinilo, PVC, el que utilizamos en los cables THW o THHW-LS. La temperatura de operación normal, bueno, existen aislamientos que pueden operar en condiciones normales y de forma continua hasta 90 grados Celsius, pero por ahí los que hemos hecho cálculos de capacidad de conducción de corriente y que nos basamos en la tabla 310 15B16, pues conocemos que el artículo 110.14 C1 nos dice que si la corriente del circuito es menor a 100 amperes, entonces de esta tabla vamos a tomar la columna de 60 grados. Si la corriente en el circuito es igual o mayor a 100 amperes, entonces vamos a tomar la columna de 75 grados Celsius y solamente tomaríamos la columna de ampacidades de 90 grados Celsius si el aislamiento y las terminales al equipo que nos vamos a conectar también son capaces de trabajar a 90 grados Celsius, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego entonces, yo creo que todos hemos visto este tipo de encabezados que cuando se da un incendio, pues hemos visto, podemos observar que la causa probable que más mencionan, pues es el cortocircuito, ¿no? Entonces, a veces confirmar si efectivamente fue un cortocircuito, porque en estos casos, pues el incendio consume casi todas las evidencias, ¿no? ¿Cómo es que podemos lograr instalaciones eléctricas seguras? Pues bueno, básicamente la recomendación es prevenir. ¿Y cómo podemos prevenir? A través del cumplimiento de requisitos de lineamientos técnicos. Las reglas no son para romperse, las reglas son sinónimo de seguridad. Entonces, aquí vamos a platicar acerca de 3 ejes que nosotros consideramos que son fundamentales para tener instalaciones eléctricas seguras. El primero de ellos es contar con productos certificados que cumplan con una norma oficial mexicana. En el caso de los conductores eléctricos, la norma oficial mexicana es la 063, que establece los requisitos de seguridad que deben de cumplir los cables. Entonces, así como existe una para cables, pues existe una norma oficial mexicana para los diferentes accesorios y equipos asociados a las instalaciones eléctricas. Vale la pena que se adquieran accesorios, equipos, materiales certificados. El segundo pilar o eje fundamental que consideramos para lograr instalaciones eléctricas seguras es que el diseño de la instalación sea con base en los lineamientos técnicos que nos van a garantizar condiciones seguras. En este caso, pues es que la instalación eléctrica sea diseñada, es decir, que cumpla con lo que establece la NOM 001, sede, la vigente 2012 de instalaciones eléctricas, en la que vienen pues estas especificaciones y lineamientos técnicos a cumplir. Y el tercer eje fundamental o pilar fundamental es tener instaladores capacitados. Es decir,
materializar el diseño que se generó, lo que hicimos en cálculos, lo que hicimos en papel, y los equipos aprobados, certificados, que consideramos, pues, conjugarlos ya en la instalación eléctrica física. Aquí vamos a platicar acerca de el cable que normalmente utilizamos en las instalaciones eléctricas residenciales, y es un cable tan versátil que podemos utilizarlo en pequeños comercios, en industrias, en grandes edificios de oficinas, departamentales, hoteles. Este es el cable THWLS, diagonal THWLS, el cual, como ustedes pueden ver y seguramente ubican bastante bien, pues está compuesto por dos elementos: el conductor, que es de cobre, y el aislamiento, que es a base de PVC, policloruro de vinilo. Vamos a recordar un poco acerca de la nomenclatura de este cable. Este cable, la T nos indica que es un aislamiento del tipo termoplástico, el PVC es un compuesto termoplástico. Con una H nos dice que este compuesto termoplástico puede operar en ambientes húmedos y secos a 75 grados Celsius, y la W nos indica que es un aislamiento que pues puede trabajar en condiciones de humedad. Si a esta nomenclatura le agregamos una H, básicamente nos dice que el aislamiento puede operar hasta 90 grados Celsius en ambientes secos. Las otras nomenclaturas que también podemos encontrar en este tipo de cables es el grabado LS, que en inglés quiere decir Low Smoke. Es un cable de baja emisión de humos, y que, de acuerdo al artículo 518 de la norma de instalaciones, estos cables deben ser LS cuando se instalen en lugares de concentración pública, como hospitales, como teatros, como cines, por ejemplo. Y estos cables deben de cumplir con tres pruebas. Deben ser de baja emisión de humos, deben ser resistentes a la propagación del incendio, y deben de emitir bajo contenido de gases ácidos halogenados, ¿de acuerdo? Adicionalmente, estos cables también cuentan con el grabado CT, que de acuerdo al artículo 392, pues los cables que sean instalados en charola deben de pasar la prueba de no propagación de la flama en charola vertical. Esto se comprueba mediante este grabado. Y además, si la charola va a estar expuesta a la intemperie, es decir, sin tapa, sin alguna cubierta, y va a estar expuesta a los rayos del sol, a la lluvia, pues adicionalmente tiene que superar el método de prueba de Sunlight Resistant, para que pueda ser instalada en exteriores, y el cable entonces va a tener el grabado SR. Cabe mencionar que tanto el grabado CT como el SR pues son para cables instalados en charola. De acuerdo al artículo 392, podemos instalar cables en charolas portacables del calibre 4AWG y mayores. Esto no sería obviamente el caso para una instalación eléctrica residencial. Sin embargo, se lo comento porque en nuestro caso, nuestro cable Binanel 21, pues es una línea que a partir del 4AWG ya cuenta con estos grabados, y entonces, para que lo ubiquen, si es que llegan a ver esta leyenda en el aislamiento. Este cable es un cable totalmente, vamos a decir que ya bien conocido. Es un cable en el cual la norma de instalaciones pues establece, tiene bien definidos sus usos, su capacidad de conducción de corriente. Se encuentra contenido en la NOM 063, y por supuesto la norma de producto a cumplir es la NMX J010. Tenemos el cable certificado de acuerdo con los requisitos que pide esta norma. Y bueno, ahora sí que esto es un cable que es de uso común, el cable, el caballito de batalla. Muy bien, ahora vamos a platicar acerca de nuestra aplicación, Proyecta Fácil. Esta es una aplicación que da una solución integral al diseño de una instalación eléctrica, y con la seguridad de que cumple con los lineamientos de la norma de instalaciones,
¿Qué necesitamos para utilizar esta aplicación? Bueno, necesitamos conocer los datos de entrada del proyecto. Más adelante vamos a ver cuáles son. Estos datos de entrada los utiliza el algoritmo de cálculo, la programación que se hizo para, obviamente, hacer los cálculos y compararlos con los lineamientos que establece la norma de instalaciones, ¿de acuerdo? En este algoritmo está contenido lo que dice la norma, de tal forma que como resultado vamos a obtener el diseño de una instalación eléctrica de conformidad con la norma de instalaciones. ¿Qué datos necesitamos? Bueno, para los datos de entrada del proyecto necesitamos conocer la temperatura ambiente, donde va a estar ubicada la instalación eléctrica residencial. Necesitamos conocer la tensión de operación, las dimensiones del terreno, las áreas de ocupación que va a tener la casa habitación, así como sus dimensiones, y vamos a tener nosotros que indicarle a la aplicación dónde quiero colocar lámparas, de qué capacidad, dónde voy a ubicar los contactos y de qué tipo, ¿no? La aplicación va a calcular los circuitos derivados, va a calcular y a seleccionar el calibre de los cables, va a calcular y a seleccionar la tubería y, por supuesto, va a calcular y nos va a indicar cuál es la capacidad de las protecciones de estos circuitos. Y como resultado, nos va a entregar un plano de cableado, un plano de tuberías, un cuadro de cargas a manera de resumen y un listado de materiales. Muy bien, ahora vamos a entrar a la parte del manejo de la aplicación para que ustedes vean cuál es la mecánica. Esta aplicación se encuentra dentro de nuestro catálogo interactivo. En la parte superior ustedes tienen la dirección. De cualquier manera, en cualquier buscador ustedes pueden poner catálogo interactivo Condumex y lo que tienen que ver ustedes es esta página principal. Ya en esta página principal, en el menú principal, vamos a dar clic en esta parte donde dice Proyecta Fácil y vamos a ver esta página, ¿de acuerdo? Aquí nosotros vamos a seleccionar Nuevo Proyecto y nos va a pedir que que iniciemos sesión. Vamos a requerir colocar nuestro correo electrónico en la parte de usuario y nuestra contraseña que recibimos cuando nos registramos. La sesión anterior vimos cómo hacer el registro. El registro es muy breve. Si no están registrados, pueden hacerlo desde esta parte. Dan clic en registrarse. Les va a abrir una pestaña aparte. Llenan unos breves datos y al correo electrónico que ustedes registraron les va a llegar la contraseña. Colocan el correo electrónico que registraron, la contraseña que recibieron en ese correo y dan clic en ingresar. Muy bien. Ahora, este es el primer dato de entrada o la primera página donde están los datos de entrada. Nos va a pedir colocar un nombre al proyecto y vamos a tener un menú donde vamos a poder desplegar la tensión a la que va a operar nuestra instalación eléctrica. Vamos a colocar la temperatura ambiente y después vamos a colocar las medidas del terreno, ¿de acuerdo? El fondo, el ancho y el alto de la losa. Después damos clic en siguiente. Y aquí lo que ustedes están viendo es una propuesta que yo les hago. De preferencia, es muy práctico contar con un croquis de cómo van a estar distribuidas las áreas de ocupación dentro del terreno, porque vamos a tener que ingresar a la aplicación estos datos, ¿de acuerdo? Necesitamos saber cómo van a estar distribuidas y necesitamos conocer cuáles son las dimensiones de cada área de ocupación. Todos estos datos son los que va a requerir el algoritmo para
procesarlos, hacer los cálculos y compararlos con los lineamientos de la norma de instalaciones. Entonces, son los datos de un ejemplo que yo utilicé para ingresarlos a la aplicación. Entonces, en esta parte, en el paso 2, lo que me pide la aplicación es que yo le indique cuántas áreas de ocupación tengo. Es decir, si tengo 1, 2 o 3 baños, la sala, si tengo 1 o 2 cocheras, quizá no tenga estudio, pero tengo un patio y también tengo un jardín. Entonces, aquí en esta parte vamos a ingresar cuántas áreas de ocupación tenemos, ¿de acuerdo? Cuando no exista un área de ocupación de las que están aquí, la dejamos en 0. Aquí en la pantalla no caben todas. Si ustedes se van desplazando ya dentro de la aplicación, van a encontrar todavía algunas otras áreas de ocupación. Ya que seleccionamos el número de áreas de ocupación, damos clic en siguiente. Y ahora lo que debemos ingresar es las dimensiones. Yo debo de indicarle a la aplicación qué dimensiones tiene cada una de las áreas de ocupación que yo puse, fondo por ancho, para que vaya ahora sí que almacenando esa información porque más adelante la va a utilizar. Ya una vez que yo ingresé todas las áreas de ocupación, ahora lo que voy a hacer es ubicarlas de acuerdo al croquis que yo previamente ya hice a mano alzada. Del lado izquierdo van a tener ustedes un menú donde van a venir listadas las áreas de ocupación. Ustedes seleccionan, por ejemplo, recámara 1, dan un clic, les va a aparecer en este plano y ustedes van a dar clic en el área de ocupación y la van a arrastrar a la ubicación que tiene de acuerdo a los que ustedes ya generaron, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir llenando, vamos a ir acomodando una por una las áreas de ocupación hasta completar o llenar todo el espacio o el área del terreno. Ya que terminé, doy clic en siguiente y ahora lo que voy a hacer es colocar las lámparas en cada una de las áreas de ocupaciones. Yo puedo colocar 1, 2 lámparas. Del lado izquierdo ustedes van a tener un menú. Hay diferentes opciones de lámparas, lámparas LED, lámparas ahorradoras, y las hay de diferentes capacidades. Sabemos que hoy en día, pues bueno, existe una amplia gama del tipo de lámparas y de capacidades. Aquí vienen listadas algunas. Entonces, si ustedes no encuentran la que ustedes requieren, la sugerencia es colocar la inmediata superior en cuanto a potencia y del mismo tipo, ¿de acuerdo? Ya una vez que hacen la colocación de las lámparas, el sembrado es muy fácil. Yo me posiciono en la lámpara que deseo, doy clic, posiciono mi cursor donde deseo colocar la lámpara, doy otro clic y automáticamente ya está, ¿de acuerdo? Hay una aplicación aquí dentro de este menú, hay una opción para borrar esa lámpara si yo puse alguna de más o puse una en un lugar que no corresponde. Dentro del menú del lado izquierdo al final aparece una parte para borrarla, para que puedan hacer la corrección. Ya que yo coloqué todas las lámparas que necesito en mis áreas de ocupación, voy a dar clic en siguiente y voy a hacer algo similar ahora con los apagadores. Yo voy a colocar un apagador sencillo o un apagador de escalera, lo selecciono del lado izquierdo y lo deposito en las áreas de ocupación que yo lo requiero, ¿de acuerdo? Si llego a colocar un apagador que no requiero, doy clic en borrar y lo borramos, ¿de acuerdo? Ahora, ya que coloqué lámparas y que coloqué apagadores, lo que voy a hacer es indicarle a la aplicación
qué apagador va a controlar cada lámpara. Entonces, yo voy a dar clic donde dice crear conexión, me pongo en el apagador y doy clic en el apagador, lo llevo a la lámpara que quiero controlar y doy otro clic. Y así voy estableciendo las conexiones, los voy asociando los apagadores a cada lámpara. Una vez más, si yo me equivoco, puedo borrar la conexión y no pasa nada, ¿de acuerdo? Ya que terminé de conectar o de asociar todos los apagadores a las lámparas, doy clic en siguiente. Y ahora lo que sigue es colocar los contactos del tipo especial, contactos especiales. Por ejemplo, aquí vamos a tener un menú donde podemos tener contactos para microondas, para lavadoras, para la tina que tiene cierta, el motor de la tina tiene cierta capacidad en HPs. Puede ser un contacto para una bomba de agua. Las hay de diferentes capacidades. Ustedes pueden desplazarse en este menú y van a ver diferentes contactos para cada o para equipos diferentes, ¿de acuerdo? Ya que yo selecciono el contacto que deseo, doy clic del lado izquierdo y lo llevo hacia el punto donde yo lo necesito, hacia el área de ocupación. Puede ser que salgan mensajes o cuadros de texto como este tipo. Por ejemplo, aquí yo seleccioné un contacto para microondas y si ustedes se dan cuenta, estaba yo intentando ponerlo en el patio, entonces aquí la aplicación me dice, este contacto solo se puede colocar en el área de ocupación, que es denominada cocina. Durante el avance del proyecto, ustedes pueden encontrar avisos de este tipo. Todo esto está formulado para cumplir con los lineamientos de la norma. Así que cuando nos sale un mensaje de este tipo, pues es porque quizá estamos haciendo algo que la norma de instalaciones eléctricas pues no considera como adecuado, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya una vez que hice eso y que coloqué todos los contactos especiales, ahora voy a sembrar o a colocar los contactos de uso general o para pequeños aparatos. Aquí nos sale una sugerencia, nos dice que consideremos una distancia entre contactos no mayor a 1.8 metros. Esto es para que no queden pues con distancias muy largas y evitar en la medida de lo posible el uso, por ejemplo, de extensiones eléctricas. Entonces, aquí me manda este aviso a manera de sugerencia. Y ahora lo que voy a hacer es la misma mecánica que hice con los contactos especiales. Voy a seleccionar el contacto del lado izquierdo que yo requiero y lo voy a ir colocando en las áreas de ocupación de acuerdo a mis necesidades. Van a ver del lado izquierdo diferentes contactos de diferentes capacidades. Y algo muy importante, también van a encontrar contactos con protección de falla tierra. Por ejemplo, este aviso me salió porque se intentó colocar un contacto sin protección de falla tierra en un baño y de acuerdo a la norma de instalaciones, pues bueno, en áreas húmedas, el baño es una de ellas, los contactos deben tener protección contra falla tierra, ¿de acuerdo? Entonces, yo no puedo colocar un contacto, vamos a decir que de uso general en el baño, necesariamente lo tengo que seleccionar con protección de falla tierra. ¿De acuerdo? Ya una vez que terminé, doy clic en siguiente y ahora lo que hace la aplicación es prácticamente ya hizo todo el algoritmo de cálculo. Hasta este punto ya terminó de hacer todos pues ahora sí que su proceso y nos coloca el cuadro de carga o el centro de carga. El centro de carga, la aplicación lo está colocando en la cocina porque tenemos la experiencia que en la cocina se concentran la mayor cantidad de cargas. Por ejemplo, el refrigerador, el microondas, quizá ahí vamos a colocar una cafetera.
y por lo general, no siempre, pero por lo general el cuarto de lavado, el centro de lavado está cerca de la cocina, entonces hay mayor densidad de cargas cerca de la cocina, es por eso que el centro de carga se coloca ahí. Sin embargo, de acuerdo a la norma de instalaciones, ustedes pueden moverlo a la cochera, al jardín o al patio, ¿de acuerdo? ¿Qué va a implicar esto? Bueno, puede ser que esto conlleve a que en algunos casos, pues el calibre de los cables pueda incrementarse, no necesariamente es así, pero se puede dar el caso. Esa sería una, por ejemplo, de los resultados de moverlo, ¿no? Ahora, si ustedes deciden dejarlo así, bueno, vamos a dar clic en siguiente. Aquí quiero que vean, perdón, que cada color, cada trayectoria tiene un color que la identifica. Cada trayectoria de un color es un circuito derivado. Ahorita lo vamos a ver a detalle en el cuadro de cargas. Damos clic entonces en siguiente. Si lo desean mover, dan clic en el centro de carga, lo mueven a una de las áreas de ocupación permitidas. Si no desean moverlo, lo dejamos ahí y damos clic en siguiente. Ahora, aquí es lo que les decía. Sí, aquí la aplicación ya hizo un cálculo y ya consideró las trayectorias más cortas para obviamente ocupar menor material. Pero si ustedes desean editar alguna conexión, alguna trayectoria de un circuito, lo pueden hacer. Ustedes dan clic en editar rutas y del lado izquierdo van a tener un menú que les va a permitir mover las trayectorias, ¿de acuerdo? Si no deciden hacerlo y deciden dejar las trayectorias propuestas por la aplicación, damos clic en continuar con lo propuesto y aquí ya podemos visualizar el resultado. El primer resultado es el alambrado, el plano de alambrado, donde, como les comentaba, cada trayectoria es un circuito derivado. Si damos clic donde dice mostrar tubería, vamos a ver el segundo resultado, que esto es el plano de la tubería, así quedaría embebida la tubería en la losa. Y otro resultado que vamos a tener son los datos acerca del circuito alimentador, ¿de acuerdo? En la parte superior tenemos los datos generales del proyecto. Después tenemos aquí ya los resultados del circuito alimentador. Para este ejemplo vamos a necesitar una acometida de 2 fases. Nos va a indicar la demanda máxima total en watts. Aquí ya calculó que el calibre del circuito alimentador es un 10 AWG. El tamaño de la tubería que va a contener a este alimentador va a ser de media pulgada, ¿de acuerdo? Aquí ya cabe mencionar que la aplicación hizo los cálculos por capacidad de conducción de corriente, ya consideró todos los factores que indica la norma de instalaciones e inclusive ya comprobó esos calibres por caída de tensión, de acuerdo a los criterios que establece la norma de instalaciones. Es por eso que, pues, los datos de entrada hay que ahora sí que considerar los datos reales de las áreas de ocupación. Es por eso que les comentaba que yo les recomiendo que tengan ustedes previo a la utilización de la aplicación, pues al menos un croquis a mano alzada con las dimensiones de las áreas de ocupación. Aquí tenemos el otro resultado, que es el cuadro de cargas. Para este ejemplo, la aplicación calculó que para cumplir con los lineamientos de la norma de instalaciones, la carga se va a dividir en 7 circuitos. El circuito 1 es de alumbrado general, el circuito 2 es para el horno de microondas, el circuito 3 para pequeños aparatos, circuito 4 también para pequeños aparatos, el circuito 5 es para la lavadora, el circuito 6 para el cuarto de baño y el circuito 7 para una bomba, ¿de acuerdo? Vemos la carga por circuito.
ya también la aplicación nos entrega la capacidad del interruptor termomagnético para cada uno de los circuitos derivados. La aplicación ya hizo el cálculo de calibre para cada uno de los circuitos derivados. Y algo que también es muy importante, en este caso la acometida salió a 2 fases, entonces la aplicación ya hizo también a veces engorroso faseo o balanceo de fases, es decir, ya aquí la aplicación nos indica a qué fase vamos a colocar o a conectar cada uno de los circuitos, pues para mantener a las fases balanceadas, ¿de acuerdo? Nos indica que el diámetro de la tubería para los circuitos derivados es en este caso de 3/4 de pulgada. Y para terminar, además la aplicación nos va a entregar un listado de materiales. ¿Cuál es la idea? Que bueno, ustedes o el usuario de la aplicación con esta lista pues pueda dirigirse con su distribuidor de material eléctrico y solicitarle este listado de materiales. Aquí vamos a ver que en cuanto al cable ya nos entrega la cantidad por color y por calibre que necesitamos para hacer el alambrado. Esta longitud ya tiene consideradas las cocas que hay que dejar en las cajas. También nos entrega la longitud, por ejemplo, de la tubería conduit y pues ya todo el listado desglosado en función de las lámparas, los contactos que pusimos, ¿de acuerdo? Prácticamente para que pues aquí ustedes ya nada más le indiquen a su proveedor de material eléctrico, ahora sí que en qué marca lo requieren, ¿no? Y muy bien, con esto ya termino yo el ejemplo que les preparamos para mostrarles cuál es la mecánica de uso de esta aplicación. Los invitamos a que hagan un ejercicio, los acompañamos, vamos a estar disponibles para ustedes en caso de que tengan algún inconveniente, ya sea para el registro o para el uso de la aplicación, con todo gusto los podemos asesorar. Pueden enviarme un correo al que ustedes están viendo en su pantalla y con gusto los ayudamos. Ahora sí, si alguien tiene algún comentario, alguna retroalimentación, con todo gusto los ayudamos. Muchas gracias. Tenemos preguntas, ingeniero, se las voy diciendo. Rogelio Gracias. Chavarría, y de los cables THN, THHN, ¿dónde se utilizan? Ok, bueno, estos cables THHN tienen un segundo recubrimiento, es decir, tienen un aislamiento de PVC y sobre el PVC cuentan con una capa de nylon. Aquí les pongo la imagen para que más o menos ubiquemos cómo están constituidos. Es decir, sobre el PVC, sobre este aislamiento que está pigmentado en color negro, veríamos una capa un poquito translúcida, que ese es el nylon. Básicamente esos cables THHWN se utilizan donde existan gases producto de gasolinas o solventes principalmente, porque el nylon le brinda una protección adicional al PVC, al polícloro de vinilo. En el caso de instalaciones eléctricas residenciales y de lugares de concentración de personas, no lo recomendamos. De hecho, como comenté, la norma de instalaciones pide que para lugares de concentración de personas los cables sean del tipo LS, de baja emisión de humos. Y resulta que debido a esa capa de nylon, a esa protección que tiene de nylon, el nylon no supera la prueba de humos. Es un compuesto que al quemarse despide humo color negro
y pues bueno, esta sería considerada una condición insegura en caso de que, por ejemplo, en un cine se dé un incendio y si están colocados este tipo de cables ahí, el fuego llega a alcanzar el aislamiento del cable, el nylon comienza a quemarse, desprendería humos oscuros y estos humos oscuros podrían bloquear la visibilidad de los letreros de las rutas de evacuación y por lo tanto las personas que están intentando evacuar el recinto pues tendrían dificultad para hacerlo. Entonces, por eso es que los cables THHN se utilizan en aplicaciones específicas. Exactamente, ingeniero. En mi opinión, el material que manejamos en la empresa de productos Condumex, para mí, como electricista, son de excelente calidad y recomendable. Yo trabajo bajo las condiciones y los estatutos que se manejan para comisión. Entonces, yo bajo esas normas, todo mi equipo de trabajo laboramos bajo esas normas y yo normalmente recomiendo conductores Condumex. Tengo 25 años de laborar y manejar los productos Condumex y yo normalmente siempre los he recomendado, aparte de que hay otras marcas. Entonces yo no recomiendo cables que son de aleación, aluminio, cobre. Normalmente yo no lo recomiendo. No me gusta su flexibilidad, porque al doblar un cable se puede romper en el interior y no se da uno cuenta, y es cuando hay fallas en la conducción de la energía. Me ha tocado ir a hacer cambios de conductores en aleación y esto es lo que me he encontrado. Entonces, pues está muy agradable ahora sí, el curso, y se lo agradezco y muchas felicidades a Productos Mex, su servidor Jesús Alonso Soto. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Jesús. Sí, esto que nos comparte la experiencia de los cables, entiendo yo que son bimetálicos, ¿verdad? Es decir, una combinación de quizá aluminio recubierto con cobre. Afirmativo, es aleación a aluminio con cobre, es afirmativo. Ok. Ok, sí, ese es un efecto el que usted comenta que nos han platicado en diferentes foros y pues bueno, desafortunado que esto se esté presentando y que exista pues este tipo de productos que tienen estos bemoles. Sin embargo, como usted bien comenta, pues la recomendación que nosotros hacemos es seguir los lineamientos de la norma de instalaciones y pues para este tipo de instalaciones que sean conductores de cobre, esa es la recomendación. Muchas gracias, ingeniero, por su retroalimentación. Al contrario, es bueno esto, o sea, estos cursos o estas conferencias que nos dan. Yo me gusta estar actualizado, ver los cambios. Hay otras marcas, pero yo le digo de referencia es de que para mí yo recomiendo los cables que digan 100% cobre. Ahorita ya ha salido al mercado varias marcas que son de cobre con aleación de aluminio. Entonces, yo no lo recomiendo porque le digo que ya he tenido varias experiencias, he tenido que cambiar conductores y a referencia de que son más baratos, pero yo no los recomiendo porque a veces hay cables que se quedan energizados y son maleables, pero son fáciles de que se rompen en el interior y no se dan cuenta en el recubrimiento. Entonces ahí es donde se tienen fallas, que no hay continuidad en la energía. De acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo, ingeniero. Muchas gracias por su retroalimentación, nos es de mucha ayuda. Al contrario, un cordial saludo desde el estado de Puebla, Teziutlán, Puebla. Gracias, ingeniero. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Adelante, señor ingeniero Miguel.
ahorita que estaba viendo el ejemplo que pusieron en la aplicación, me quedé un poco con una pequeña duda cuando el simulador o la aplicación hizo el cálculo. Lo que no entiendo por qué cuando hizo el cálculo para un motor, una motor bomba, y designó un cable calibre 14 y para una lavadora el calibre 12. O sea, si supuestamente los dos aparatos tienen motores, deberían, bueno, mi poca experiencia que tengo, también el motor debería ser mínimo calibre 12 y no 14. Y en los pequeños aparatos le pone calibre 10. O sea, yo nunca he visto que pongan en una instalación de una casa el calibre 10. O sea, podría ser, porque está muy grueso, podría ser calibre que bueno, los que tienen poca experiencia ponen hasta el 14, pero el más recomendado sería el calibre 12. O sea, no sé si esta aplicación hizo el cálculo bien o yo estoy mal en algo. Claro, claro, ingeniero. Sí, aquí vemos como tal ahorita la potencia. Estoy viendo que la lavadora tiene una potencia de 1651 watts y el motor de la bomba es un motor pequeño, 373 watts. Entonces, ahí así a grosso modo, pues es una cuarta parte aproximadamente de la potencia de la lavadora. Entonces, me parece que es por esto. Sin embargo, si quiere, ingeniero, yo le puedo, vamos a decir que hacer un pequeño cálculo por fuera y lo revisamos, se lo mando por correo y lo vemos. Pero de entrada me parece que es por eso, por la capacidad que se seleccionó para este motor de la bomba. Oh, ok, muchísimas gracias. Sí, claro que sí. ¿Cuál es su Oiga, nombre? buenas tardes. Yo también tengo una pregunta respecto a lo de la bomba del cuarto de lavado. Sí. El motor o sea, la aplicación ya también está calculando qué tipo de bomba se tiene que instalar en el cuarto de lavado o es manejable. Bomba del cuarto de lavado. Nos referimos a la que está en el circuito 7, la que tengo aquí yo señalando. ¿Es correcto? Ok. Sí, ¿por qué, a qué se refiere con qué tipo, ingeniero? Específico de bomba. Es por lo del voltaje que comentaba usted. Por ejemplo, la lavadora tiene 1651 watts. El motor bomba o el circuito cuarto 7, 373. Entonces, yo quiero pensar que es una bomba pequeña, de un cuarto de caballo. Ah, ok, sí, así es. En el menú nos va a aparecer para una serie de contactos especiales, así están agrupados como contactos especiales, y vienen bombas de diferente capacidad. Así es. Sí, Ok, gracias. seleccionar bombas de diferente capacidad, es correcto. Ingeniero, de acuerdo a lo que dicen los compañeros, los ingenieros, el calibre del cable, por ejemplo, de la bomba que estamos hablando, es de acuerdo a la capacidad, ya sea de un cuarto, de media, 3/4, dependiendo también del voltaje, ya sea de 110 o 220, que ya sería de un caballo, por ejemplo, de 220, y de acuerdo a la distancia donde tenga yo mi centro de carga y donde yo tenga mi bomba. Entonces, ahí tu aplicación llevaría ese dato de acuerdo a la distancia, es la caída de tensión, entonces ya ahí se sacaría el calibre del cable que yo necesito, igualmente para el cuarto de lavado, dependiendo de donde esté mi centro de carga. Si yo de mi centro de carga aviento otro centro de carga a donde está mi cuarto de lavado, ya ahí sería doble protección, porque ya yo lo controlaría con termomagnético. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, para hacer el cálculo del calibre, como lo comenté, la aplicación considera
vamos a decir que la metodología de la norma de instalaciones, y obviamente lo calcula o lo confirma por caída de tensión. Como usted bien comenta, si esta bomba la alejamos, la ponemos en la parte más alejada respecto al centro de carga, pues puede ser que ya el calibre que ahorita nos arrojó se tenga que incrementar. Entonces, eso sí, sí es correcto. Ahora, lo que no le entendí muy bien es lo que me plantea acerca de un segundo interruptor termomagnético. Ahorita, como está así la aplicación, pues prácticamente el interruptor termomagnético de la bomba se encontraría en el cuadro de carga. Ajá, exacto. Sí, pero o sea, lo que yo voy es para más seguridad, yo normalmente lo que hago es esto, digamos, si mi centro de carga está en la entrada principal, vamos a decirlo así, y mi cuarto de lavado está a 20 metros atrás, al fondo, donde tengo mi cuarto de lavado. De ahí, vamos a decir que sean 20 metros, yo lo mandaría con calibre 10, con otro centro de carga, con otro termomagnético, para controlar ahí mi función de contactos. Ya. Correcto. Ya entendí lo que usted plantea. Sí, bueno, ahora sí que son, ¿cómo le puedo decir? Criterios de diseño diferentes. Aquí usted lo hace de una manera y la aplicación lo tiene de otra forma. Sí, es correcto. Sí, así es, porque digamos, si hubiera un corto en el cuarto de lavado, pues tendría yo que regresar hasta la entrada y volverlo a echar a andar. Y ya llamarían al técnico, ahora sí al electricista, para ver cuál es el problema. En este caso sería, digamos, una caída de tensión de que no está aguantando el amperaje del cable, por ejemplo. Pudiera ser, no es el adecuado. Buenas tardes, ingeniero. Sí, buenas tardes. Yo creo que como electricistas, tenemos que apegarnos a la normatividad. En este caso, este programa me parece excelente. Yo creo que el mismo programa ya está dimensionando la caída de tensión. Por eso, a un principio nos pidió la medida del terreno, el número de receptáculos. Entonces, todo eso, yo creo que pues el que nos arroje en una bomba un calibre 14, obviamente, pues si estoy yo diciéndole al programa que es una casa de un piso, pues requiere una bomba de un cuarto. Y la misma bomba, cualquier bomba de un cuarto, el calibre que me está pidiendo para conectar esa bomba, pues me lo va a decir ¿cómo diré? El calibre que sale para la conexión de esa bomba, ahí mismo me está diciendo de qué calibre necesito yo para alimentar esa bomba. Entonces, no podemos decir, es que yo podría poner acá otro termo, o sea, porque ya nos empezamos a salir precisamente de esto, ¿no? De aprender la normatividad y hacer las cosas correctamente, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, como bien comenta. Buenas tardes. Sí, adelante. Buenas tardes. Sí, retomando el comentario anterior, creo que el programa lo que nos va a ayudar, la aplicación lo que nos va a ayudar es a dejar esos vicios que muchas veces tenemos como eso, ¿no? De poner más material de lo que se necesita, de utilizar calibres diferentes a los que necesitamos y de estar calculando no en base a la norma, sino más bien en base a la mejor a la experiencia, pero que la experiencia que tenemos no es la adecuada, o sea, o no hemos hecho, afortunadamente a lo mejor no ha pasado ningún incidente y creemos que siempre va a ser eso. Entonces el programa creo que nos ayuda a quitarnos esos viejos vicios, meter la capacidad del calibre del cable que se necesita, los termomagnéticos que necesitamos y de esa manera ayudarnos a lo que decía el compañero, ¿no? Que participó anteriormente, a cumplir la norma. Sí, ingeniero, muchas gracias. Sí, esto es correcto. Yo los invito realmente a que utilicen la aplicación.
Yo creo que más de uno por ahí tenemos algún ejemplo pues reciente de algún cálculo que hicimos a mano, ¿no? O a lo mejor en un Excel, pero con los criterios de diseño que conocemos, ¿no? Yo les invito a que este ejemplo que tengan, que pudieran tener, lo introduzcan en esta aplicación y que ustedes ya puedan juzgar y evaluar cuáles son las diferencias. Lo que hoy por hoy sí les puedo asegurar, este algoritmo de cálculo, tuvimos la precaución de validarlo varias veces para confirmar que efectivamente pues los resultados que arroja son de conformidad con la norma de instalaciones. Entonces, muchas gracias por su participación. Yo los invito a que la utilicen y cualquier duda, cualquier resultado que quieran que revisemos, con todo gusto me mandan por correo y lo revisamos. ¿Alguien más tiene? Bien, Adelante, ingeniero, buenas gracias. tardes. Agradezco. Bonita tarde para todos y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? No sé cómo andemos en tiempo. Buenas tardes, ingeniero. Solamente agradecerle la ponencia y si nos puede facilitar nuevamente los datos de usted, pues, que los puso en el slide. Sí, claro que sí. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, por la capacitación. Gracias a ustedes. En el chat tenemos otras Muchas preguntas. gracias, ingeniero. ¿Puedo La decir? capacitación estuvo muy reconfortante. Gracias. Sí, adelante. ¿Tenemos más preguntas? Sí, en el chat tenemos algunas otras. Gracias. Sí, Tenemos adelante. una de el ingeniero Ángelo que dice, pregunta, ¿qué sucede en el caso de que use un cable terminal conexión de mayor capacidad necesaria? Por ejemplo, que use conexiones y cable de uso para lavadoras o área de lavado para una habitación o dormitorio. Ok. Ok. Pues bueno, aquí habría que ver cuál es cuál sería la desviación, ¿verdad? Porque esto como tal es una desviación a lo que ya calculó la aplicación. Hay que ver qué afectaciones tendría, si es que las hay, pero pues la sugerencia es que se apeguen a los resultados que ya arrojó la aplicación, porque poner cualquier otro elemento diferente pues va a hacer que la instalación ya no se comporte de acuerdo a lo que la aplicación calculó. La recomendación sería que se apegaran a los resultados de la aplicación. Ok, el ingeniero Girón nos dice, en la tabla de Condumex de los catálogos, ¿por qué no aparece la capacidad de ampacidad para los diferentes calibres? Ah, muy bien. Sí, ingeniero, bueno, hemos visto tablas o fichas técnicas de otros fabricantes donde ponen un valor de capacidad de conducción de corriente para un calibre. ¿Cuál es el tema con este tipo de tablas? Por lo general siempre indican el valor de capacidad de conducción de corriente en las condiciones más benévolas, por así decirlo. Es decir, el valor que le plantean o que le ponen es considerando una instalación con las mejores condiciones de disipación de calor y por eso le da un valor o el valor más alto que se podría obtener, por así decirlo. ¿Qué pasa si usted tiene una instalación con una configuración diferente, donde, por ejemplo, la disipación de calor se dificulta? Pues ese valor que usted estaría tomando de la tabla no es real y los cables estarían ya en operación real, estarían trabajando a una temperatura mayor, estarían trabajando calientes. Entonces, nosotros para evitar este tipo de bemoles, lo que hicimos fue en nuestro catálogo interactivo, dentro de la ficha técnica de cada cable,
colocamos una aplicación que le permite calcular la capacidad de conducción de corriente, ya sea por calibre o a partir del valor de corriente que usted desea conducir, e indicándole a la aplicación cómo lo va a instalar, si es en ducto, si es en charola, si es en tubería conduit. Ahí esa aplicación trae diferentes opciones, que es muy fácil, hay que seleccionarlas de una manera muy fácil, muy práctica. Esto lo vimos la sesión anterior. Y ya una vez que usted introduce sus datos del proyecto, los datos de la configuración de la instalación, que eso es muy rápido, en el ejercicio de la sesión anterior no nos llevamos más de 2 minutos, nos arroja el valor de capacidad de conducción de corriente que tiene el cable en esas condiciones específicas. Inclusive en la sesión anterior modificamos las condiciones, incrementamos la temperatura ambiente y vimos cómo nos afectó a la ampacidad. Lo hicimos en tubería, hicimos ahí diferentes modificaciones en la instalación y pudimos comprobar que la capacidad de conducción de corriente se ve afectada. Entonces, nosotros lo invitamos a que consulte nuestro catálogo interactivo. Si tiene alguna duda de cómo hacerlo, me puede mandar un correo y yo le explico cómo consultarlo y cómo puede manejar esta aplicación para hacer el cálculo de capacidad de conducción de corriente y sobre todo que este cálculo va a ser de acuerdo a la configuración real de su instalación. Es un valor certero y cumpliendo con la norma de instalaciones. Muchas gracias. La siguiente dice, ¿la cantidad de circuitos lo va a definir la aplicación o podemos nosotros determinar el número mejor según nos convenga? Muy bien. No, la cantidad de circuitos la determina la aplicación en función de los datos de entrada, pero obviamente cumpliendo con los requisitos o los lineamientos de la norma de instalaciones. La verdad es que la norma de instalaciones en diferentes artículos indica, por ejemplo, que pues es necesario un circuito derivado, por ejemplo, para el microondas, un circuito derivado, por ejemplo, para la lavadora. En algunos casos también interviene, ¿cómo les podría decir? La interpretación de los lineamientos de la norma. Entonces, todos estos criterios ya se encuentran en la aplicación, en el algoritmo de la aplicación, y por lo tanto ya les va a arrojar un número definido de circuitos derivados. Estos sí ya no los puede modificar el usuario porque como son criterios de norma, esos ya les podría decir yo que son fijos dentro del algoritmo de cálculo, no se pueden cambiar. La siguiente, preguntan que si la aplicación es gratuita o tiene costo. La aplicación es totalmente gratuita. Dentro de nuestro catálogo interactivo pueden ustedes tener acceso a la aplicación. Solamente tienen que estar registrados. Dentro del catálogo interactivo, en la parte superior, van a ver ustedes una pestaña que dice Proyecta Fácil. Ustedes dan clic y después dan clic en Nuevo Proyecto. Y después van a ver esta página. Si ya están registrados, introduce su correo y su contraseña. Si no están registrados, se registran muy rápidamente y pueden hacer ya uso de la aplicación sin ningún costo. La siguiente nos preguntan que si con el reglamento colombiano también cuenta la aplicación. Bien, no. Vamos a decir que si bien las normas para las instalaciones eléctricas pueden seguir algunos lineamientos de seguridad iguales, no necesariamente los reglamentos son exactamente iguales. Entonces, la respuesta específica sería no, esta aplicación está basada solamente en la norma de instalaciones eléctricas, la NOM 001C de 2012 que aplica para México. Pudiera ser que algunos criterios sean similares al
reglamento colombiano, pero no aplica como tal, solamente para México. Gracias. La siguiente, ¿qué datos nos puede decir del alucobre? Ok, bueno, este es un cable del que creo que el primer ingeniero que participó nos dio su retroalimentación, sus experiencias. Yo les diría, este tipo de cable hoy por hoy no está en la normativa mexicana, entonces al no estar en la normativa mexicana, pues no existen los lineamientos y las condiciones que nos permitan ejecutar instalaciones eléctricas seguras con este tipo de cables. Mi recomendación es que se apeguen a los lineamientos y normativos mexicanos que consideran para este tipo de instalaciones cobre y que así lo hagan solo con cobre. Sabemos que hay algunas otras aplicaciones ya industriales para circuitos alimentadores de calibres pues grandes, por ejemplo 6 AWG y mayores. En ese tipo de aplicaciones conocemos que se utilizan cables con conductores, por ejemplo, de aluminio, pero que se encuentran aislados con materiales diferentes como el XLP, es una construcción, es un cable totalmente diferente y ese cable se puede utilizar para aplicaciones muy específicas, ¿no? Entonces mi recomendación es este tipo de cables de aluminio con recubrimiento de cobre para instalaciones en baja tensión, pues si no existen lineamientos que garanticen instalaciones seguras, pues en la medida de lo posible eviten utilizar. La siguiente pregunta dice que si la aplicación de proyecto fácil tiene para instalaciones industriales. No, hoy está solamente programado para instalaciones residenciales. El hecho de pensar extenderlo a aplicaciones industriales, pues son todavía más lineamientos y más criterios. Eso ya es algo más, un poco más complejo, que quizá en una fase más adelante podríamos pensar en llevarlo allá, pero mientras tanto solamente para instalaciones residenciales. Tenemos la que sigue, dice, si la temperatura del cable es de 90 grados y cuando está bajo una carga por termografía presenta una temperatura de 70 grados, ¿esta temperatura estaría correcta sabiendo que el equipo está bajo carga? Ejemplo, número 12, conectado a un motor de consumo de 17 amperes, 120 voltios. Los supervisores siempre exigen que la temperatura no pase los 45 grados centígrados. Sí, muy bien. Aquí hay que ver cuáles fueron los criterios de diseño. Como yo comenté, el aislamiento tiene temperaturas de operación que puede soportar. La temperatura de operación para el cálculo de capacidad de conducción de corriente la podemos considerar a 60 grados Celsius como temperatura de operación máxima, a 75 grados Celsius si es mayor si es de 100 amperes o mayor, y solamente 90 grados Celsius si el aislamiento y las terminales del equipo al que se va a conectar están diseñadas para operar a 90 grados Celsius. Si nos vamos por el tema de temperatura de operación, por lo que me comentan, pues el cable estaría operando bajo esa temperatura de operación normal, es decir, no debería haber problema que nos indique que esa temperatura está degradando el aislamiento. Sin embargo, como lo dije, hay que ver los criterios bajo los cuales se diseñó esa instalación y si de acuerdo a los criterios de diseño esos 70 grados Celsius están por arriba, pues entonces ahí sí tendríamos un detalle, pero comparándolo contra los criterios de diseño bajo los cuales se hizo. Eso yo no es un dato que ahorita nos haya proporcionado el ingeniero, entonces yo le sugeriría revisar contra sus datos de diseño. Ahora, no hay que olvidar una cosa. Lo que siempre se procura en instalaciones eléctricas es la eficiencia y el hecho de tener conductores operando muy cercanos a su temperatura de operación normal, por ejemplo, a 60 o a 75 grados Celsius o a 90 grados Celsius,
pues hay que considerar que parte de esa energía que están transmitiendo, pues se está convirtiendo en calor. Y esa es una potencia que se está perdiendo, ¿no? Entonces, mientras más fríos trabajen los cables, por así decirlo, pues estamos hablando que tenemos un circuito más eficiente. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Facebook. ¿Existe una tabla donde aparezca el área total del conductor y del aislamiento? No, en nuestras hojas técnicas viene como diámetro exterior, es el diámetro exterior total, y con base en ese diámetro exterior se puede calcular el área total del cable. Esto me imagino que la persona que pregunta quizá lo va a utilizar para calcular algún tipo de relleno, de tuberías o de charolas. Pero eso se puede calcular a partir del diámetro exterior, que eso sí es un dato que viene en la hoja técnica, se puede calcular el área de sección transversal total del cable. Gracias. La siguiente pregunta. ¿El programa también nos sirve para varios pisos? Ok, actualmente la aplicación tiene como alcance casas habitación de un solo nivel. Sin embargo, el usuario si decide o necesita hacer el cálculo para una casa habitación de 2 plantas, pues puede generar 2 proyectos por separado y nada más considerar la longitud de cable adicional que va a existir para conectar la planta baja con el piso superior y obviamente tener la precaución de colocar el centro de carga de ambos proyectos a la misma altura o en la misma posición en cada nivel. Esa sería una solución práctica para poderlo hacer en casas habitación de más de un nivel, pero por el momento solamente hasta un nivel. Ok, le preguntan que cómo ve el mercado futuro del cobre. En la actualidad está muy alto el precio y los dueños están pidiendo aluminio para bajar los costos. Sí, hemos visto que esta es precisamente una problemática de los últimos meses. Me refiero a los precios en general de los metales. Por supuesto, nosotros el que tenemos ahorita pues, en la mira es o con el que estamos familiarizados es con el del cobre. Sí, se puede utilizar aluminio en donde la aplicación lo permita, como lo comenté en el caso de instalaciones eléctricas residenciales, la recomendación es el cobre. De hecho, las normas nacionales pues permiten instalar cables de aluminio pues en calibres 6 AWG y mayores. Es decir, no podríamos alambrar una casa con un calibre 6 en aluminio, ¿verdad? No es algo práctico y no es algo que esté dentro de la norma. Entonces, para instalaciones eléctricas residenciales, utilizar cobre y en los proyectos, en las aplicaciones donde se pueda utilizar aluminio, sí, también se puede hacer sin ningún problema. Obviamente, el diseño tiene que ser de la instalación eléctrica conceptualizado, utilizando conductores de aluminio desde su origen y obviamente también para la parte de ya la instalación o la ejecución de la instalación eléctrica, considerar cuál es el manejo y cuáles son las precauciones que se tienen que considerar para instalar y conectar adecuadamente conductores de aluminio. De hecho, también nosotros tenemos una gama de cables en aluminio, ya sea monoconductores, multiconductores, multiconductores armados, que son tipo MC, los manejamos, son líneas que conocemos perfectamente, y si tienen alguna duda respecto a estas líneas con conductores de aluminio, también los podemos asesorar con gusto. Gracias. La siguiente pregunta es de Facebook, de Isaac Peñalosa. ¿Se puede usar para 220 VCA? Ok, utilizar para 220 volts. No, me parece que no tenemos habilitada esa opción. Sería nada más para 120, 127 volts. Muchas gracias. La que sigue. Cada
cuánto se recomienda realizar la prueba de aislamiento a los conductores? Ok, bueno, esta es una prueba que normalmente la hacen previo a la puesta en marcha de una instalación eléctrica. Nosotros recomendamos que la medición de resistencia de aislamiento se haga, pues puede ser una vez al año, pero es importante tener un histórico para comparar cada medición. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos un dato de resistencia de aislamiento de la instalación o del aislamiento de los cables recién instalados, y ese valor lo comparamos contra las mediciones anuales que se hagan, pues podemos identificar un comportamiento, podemos identificar cómo ese valor de resistencia de aislamiento va cambiando en el tiempo. Y esto en algún momento nos puede indicar que el cable, el aislamiento del cable puede estar ya llegando al final de su vida útil. Entonces, la recomendación sería en la medida de lo posible hacer esta medición anual, obviamente hacerla previo a la puesta en marcha, es decir, con los cables recién instalados, y que la medición anual se vaya comparando contra las anteriores para identificar el comportamiento. Esa sería la recomendación. Gracias. Y es afirmativo. O sea, normalmente lo que nosotros recomendamos en las industrias es de que, así como usted dice, llevar es una bitácora para controlar todas las lecturas que se hacen o los cambios que se hacen en los centros de carga. Bueno, esa es mi opinión. Sí, muchas gracias, ingeniero, por su retroalimentación. Sí, es correcto hacerlo por circuito o por tramo, como le llaman algunos, sí, por tramo, por punta, y tener una bitácora del valor inicial y los valores subsecuentes para identificar cómo va cambiando ese valor durante el tiempo. Es correcto, ingeniero. La siguiente pregunta, ingeniero Jiménez. ¿Sus conductores se pueden instalar en bandeja para realizar un solo recorrido o, según norma, los conductores con calibres menores a número 2, aún en bandeja, tienen que ir entubados? Como lo comenté en la parte de la nomenclatura que vimos, de acuerdo al artículo 392 de la norma de instalaciones, solamente se pueden instalar en charola cables con calibres 4 AWG y mayores, siempre y cuando cuenten con el grabado CT. Ahora, el hecho de instalar cables menores al 4 dentro de una tubería y esta tubería a su vez instalarla en una charola, no me ha tocado verlo. Aquí eso es un punto muy interesante y sería cuestión de revisar la norma al respecto, y si la norma lo permite, pues digo, adelante, ¿no? Si nos acompaña alguien aquí que tenga una experiencia y que nos pueda dar su punto de vista, sería pues muy enriquecedor, porque mi recomendación sería solamente instalar del 4 AWG hacia arriba en charola. Menores, pues no, la norma no lo permite, entonces no recomendaría instalar cables menores al 4 AWG en charola. Muchas gracias, ingeniero. Miguel Corona pregunta, ¿ustedes manejan el alambre Romex? El alambre Romex, ok. Como tal, esta es entiendo yo, es una marca registrada, me parece. Seguramente se refiere al cable NM, puede ser -B. Sí tenemos, ¿cómo le podría decir? Conocimiento de ese cable. Sin embargo, es un cable, inclusive el cable se encuentra, si no mal recuerdo, en la norma de instalaciones. Yo tengo identificado que no es de uso común aquí en México. Tengo identificado que es de uso común en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, si nos puede dar más información de este tipo de cable, dónde lo va a instalar, si es para aquí, para México, podemos revisarlo a detalle. Yo le pediría que me mandara la información al correo y con gusto lo atendemos, porque sí es algo que hay que revisar con más tiempo.
La siguiente pregunta. ¿Tiene un cable en calibre 12 que se pueda instalar en bandeja que tenga un aislamiento especial? Ok, por los lineamientos que establece la norma de instalaciones, pues no se podría instalar un cable calibre 12 AWG en charola, solamente del 4 AWG hacia arriba. Si existe, por ejemplo, vamos a decir que la necesidad de instalar un 12 en una charola, pues podríamos colocar quizá un cable tipo MC, un 3x12, 2x12, dependiendo de la aplicación o el uso, pero sería un cable MC, sería un cable armado. Es lo que se me ocurre, pero así por sí solo, un calibre 12, la norma no lo permite. Este también es un tema que habría que revisar. Si tiene más información acerca del proyecto, de lo que gusta hacer, me lo pueden mandar a mi correo y lo revisamos a ver qué alternativas tenemos. Y respecto a eso dice, ¿el cable fotovoltaico tiene una cubierta XLP y se puede instalar en charola? Ok, bueno, aquí estamos hablando de otro producto. Aquí, este tipo de cables fotovoltaicos, hay que ver bien cuál va a ser su aplicación y cómo va a ser evaluada la instalación eléctrica. Si es una instalación eléctrica que va a ser evaluada con la norma de instalaciones, hay que meternos a procedimientos. Y si es por ejemplo, una instalación en una central fotovoltaica, muchas veces ahí ya tenemos especificaciones propias del dueño, del particular, y entonces ahí podemos ya establecer otro tipo de métodos de alambrado. Entonces, hay que ver qué parte del circuito es la que va a colocar en charola. De entrada, yo recuerdo, porque repito, este es un cable diferente al fotovoltaico. Yo recuerdo que en algún punto de la norma dice que al interior no puede ser instalado en charola, tiene que ser canalizado. Entonces, por eso sería bueno conocer en qué parte del recinto lo va a instalar. Yo le pediría también que me mandara correo electrónico con los datos del proyecto y lo resolvemos, lo platicamos. El ingeniero Anthony nos comenta, he visto sistemas solares dentro de naves industriales y estos viajan cables número 12 en bandeja. Ok. Los instalados se defienden diciendo que los sistemas especiales tienen sugerencia del dueño. Supongo que los instaladores, quiero decir. Sí, claro. Bueno, aquí sería muy enriquecedor si estuviera con nosotros alguna unidad de verificación acompañándonos, que nos diera su punto de vista. Lo que yo comento es lo que yo recuerdo de la norma. Este es un cable, como les digo, diferente al que estamos revisando ahorita en esta presentación, pero si me comparten más información, lo podemos revisar. Sí, con gusto lo podemos revisar. Hay que invertirle tiempo, hay que leer la norma y lo vemos. En asuntos de sistemas fotovoltaicos, hay también normativas donde nos señala qué tipo de calibres deben de ir en canalización y qué tipos de calibres pueden ir en charolas. O sea, el que ha instalado sistemas fotovoltaicos sabe que, pues, qué tipo de calibres, qué calibres son, dónde y cómo. De acuerdo, Inge. ¿Tendría el nombre de la normativa? ¿Es alguna especificación? ¿O es una especificación que es propiedad del particular, del dueño? No tengo a la mano el nombre de la normativa, pero yo donde me capacité para sistemas fotovoltaicos, fue ahí en Estados Unidos y pues ahí claramente nos dicen qué tipos de cables, en dónde, sí deben de ir pero por default canalizados, y qué tipo de calibres y dónde no deben de ir canalizados o pueden ir a la intemperie. Es correcto. Carola. Inclusive me imagino esto es basado en el NEC.
Exactamente en el NEC. Sí, y si no mal recuerdo, la última versión del NEC es 2017 y la versión de nuestra norma de instalaciones es 2012. Si bien son documentos que vamos a decir que comparten, es decir, nuestra norma de instalaciones toma y adecua algunos conceptos y requisitos del NEC. En esta parte, pues el NEC se revisó y la norma de instalaciones todavía trae lo anterior, porque nuestra norma es del 2012 y el NEC es 2017. Puede ser que el NEC en esta parte tenga algunos lineamientos que nuestra norma todavía no los considere. Entonces, sí, por eso es importante, les comentaba al que preguntó, nos hizo el comentario, si tienen más información, que me la compartan y le metemos tiempo y lo vemos. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos a Condumex por su valiosa contribución al sector electromecánico y muy en especial al ingeniero Javier Jiménez Martínez por esta interesante conferencia, así como la participación de todos ustedes, nuestra comunidad UNCE y a nuestros seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica. Tengan todos una excelente tarde. Muchas gracias, ingeniero.